Y con Feijóo ya no hay mucho que interpretar. Durante años intentó vender una cosa y la contraria. Moderación en Madrid, dureza cuando le apretaba Vox en cada territorio. Centralidad por la mañana, bandazo por la tarde. Pero ya habla claro. Esta semana dijo que el absentismo es un cáncer que no nos podemos permitir. Y esto es una vergüenza. Una vergüenza utilizar el cáncer como metáfora de fraude o parasitismo económico. Este señor no sabe lo que es una quimioterapia. Jamás ha estado en una sala de espera de una consulta para escuchar un diagnóstico. ¿Jamás? Nadie quiere tener cáncer. Nadie quiere tener una gripe. Nadie quiere romperse una pierna. Nadie quiere pedir un permiso porque tengas a tu madre o a tu hijo enfermo. Nadie quiere enfermar. Nadie. Y sin embargo, eso es exactamente lo que Feijóo dice que España no se puede permitir, que una persona pueda ejercer sus derechos, los derechos que la protegen, cuando la vida se tuerce. Y lo hemos vuelto a ver estos días con los incendios de Andalucía. Mientras hay familias destrozadas, mientras centenares de profesionales se juegan la vida para proteger a la población y mientras el cambio climático vuelve a ensañarse con nuestra gente y a enseñar su peor cara, el Partido Popular ha decidido hacer una oposición absolutamente indecente, porque hay una frontera que nunca debería cruzarse en política, y es utilizar el dolor de las víctimas como arma arrojadiza. Y además lo hacen responsabilizando al Gobierno de España de una emergencia cuya gestión les corresponde a ellos, a las comunidades autónomas. No les interesa conocer las causas, hablar de ellas, preocuparse por ellas. Les interesa explotar las consecuencias. Lo vimos en La Dana, lo vimos en los incendios del verano pasado en León y en Galicia, y ahora lo vemos en Almería. El PP está maniatado por el negacionismo climático de la extrema derecha. Y eso no es moderación, eso es barbarie. Y todo eso lo sostienen sobre una inmensa maquinaria de bulos, mentiras y desinformación. Y no es una forma de comunicar, es su forma de hacer política. Porque cuando consiguen que la conversación gire en torno al último bulo, dejamos de hablar del próximo derecho que nos quieren arrebatar. Cuando consiguen que el miedo ocupe el espacio público, desaparecen de la conversación los salarios, la vivienda, la sanidad y los servicios públicos. Porque el Partido Popular ya no solo pacta con Vox para gobernar, hace tiempo que empezó a gobernar como Vox. En un momento en el que hay quien pretende convencernos de que los derechos son un lujo, que las feministas hemos ido demasiado lejos y que la democracia estorba cuando limita el poder de unos pocos. Basta mirar alrededor, afuera. Milei habla de modernizar Argentina mientras facilita el despido, limita el derecho de huelga y debilita la negociación colectiva. Trump dice defender la seguridad mientras utiliza el poder del Estado para decidir sobre el cuerpo de las mujeres y cuestionar los derechos de las personas trans. Netanyahu perpetúa un genocidio con la mirada cobarde de demasiados países. Cambian las excusas, pero no cambia el método. Y aquí tenemos a sus vasallos. Como muestra, ahí están los acuerdos del miedo, firmados en Extremadura y Andalucía, que nos demuestran que el éxito del proyecto político del PP y de Vox depende de que acabemos creyendo que el problema es quien llega en una patera y no quien especula con la vivienda o acumula beneficios extraordinarios a costa de la clase trabajadora. De izquierdas queremos que se protagonicen y sobre todo también qué es lo que no queremos. Y efectivamente, cada día que pasa se les ve más enseñar la patita. Nadie sabe muy bien por qué. A veces cuesta trabajo entender cómo se puede ser tan zafio. Cómo se pueden decir cosas tan metidas entre bulos, mentiras, medias verdades. Supongo que lo hacen pensando que les beneficia. Pero también puede ser sencillamente porque la soberbia, el pensar que ya has subido a la montaña, el pensar que está todo hecho, a veces lleva a cometer errores. Y efectivamente, los trabajadores y las trabajadoras de este país tenemos derecho a estar enfermos, faltaría más.
y tenemos derecho a tener acceso a una prestación no como la que tenemos, mejor que la que tenemos, porque en realidad se ha mentido, no se ha dicho la verdad. La inmensa mayoría de los trabajadores y las trabajadoras de este país no tienen complemento del sistema de seguridad social a través de los convenios colectivos. No es verdad, no es verdad, no sé dónde lo han sacado. Cualquier estudio mínimamente riguroso lo reconoce, pero es que además al 100% es una minoría absoluta, porque los que tienen una parte de alguno de esos derechos. Pero la patronal sabéis que lleva tiempo R que R con ese tema. Y quieren abrir otra vez el melón de la reforma laboral porque no les gusta. Yolanda, tú lo sabes. No les gusta. Firmaron en una coyuntura que pensaron que era el mal menos malo. Pero en realidad, si pueden, lo volverán a cambiar. Y volveremos a tener otra vez contratos temporales, contratos precarios, porque ellos saben que con eso controlan mejor a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestro país. Y no les gusta la igualdad. Claro que sí. Quieren acabar con este proceso de igualdad que, aunque está lejos de llegar arriba, hemos avanzado de manera extraordinaria en este periodo de tiempo. Los planes de igualdad en las empresas de más de 50 trabajadores son un éxito absolutamente brutal. Ha hecho que las empresas tengan que abrirse, que podamos ver, que tengamos la capacidad de saber. Y eso lo quieren volver hacia atrás. Y lo quieren volver con una manera muy civilina. Sabéis que hoy en las elecciones sindicales las empresas de más de 50 trabajadores eligen comités de empresa. Y los comités de empresa no tienen las mismas posibilidades de intervenir los delegados de personal no tienen las mismas posibilidades de intervenir que los comités de empresa. Y por eso quieren pasar de los 50 a los 250 trabajadores y de un plumazo se acabaron las políticas de igualdad, se acabaron las políticas de saber qué pasa en las empresas. Está estudiado. Frente a eso, y acabo, porque efectivamente los sindicalistas hablamos más de lo que nos toca. Frente a eso, yo os voy a decir una cosa, los sindicatos, las organizaciones sindicales en nuestro país gozamos de una salud muy buena. Mejorable, seguro, claro, faltaría más. Pero pensar que hemos elegido en las últimas elecciones sindicales, en el último periodo de 4 años, hemos elegido en torno a 150.000 delegados y delegadas, más de los que teníamos. Teníamos 250.000 y hemos elegido en torno a 150.000 delegados y delegadas más para representar a los trabajadores y las trabajadoras. Por cierto, quien nos llama mafiosos no es demócrata. Nosotros, las organizaciones sindicales, representamos a hombres y mujeres que votan en las elecciones sindicales cada 4 años. Y hay que defenderlo. Nos podemos equivocar, pero representamos a los trabajadores y a las trabajadoras de este país. Por eso tienen esta fijación con las organizaciones sindicales. Por eso nos gustaría quitarnos del medio a las organizaciones sindicales. Pero vamos a ser una piedra que va a trabajar para que se vuelva a poder reproducir en nuestro país un gobierno de mayoría, de progreso, un gobierno en el que además creo que es muy bueno que sumar, que la izquierda tenga un peso específico, porque yo también os lo digo claramente, muchas de las cosas que hemos hecho ha sido posible porque hoy tenemos un gobierno de la izquierda plural. Porque si no hubiera sido mucho más difícil. Holanda. Y yo quiero aprovechar, Yolanda, para agradecerte el trabajo que has hecho contra viento y marea durante este periodo de tiempo.
No lo digo aquí hoy porque esté en la Asamblea de Sumar, ella sabe que lo dije hace pocos días en una gran movilización que hizo el sindicalismo europeo en Madrid, que llenamos Vistalegre con cerca de 11.000 delegados y delegadas de todo el país. Ya sé que la mayoría no os habréis enterado porque no ha salido en ningún sitio. Pero en realidad hicimos una gran concentración en Madrid y aproveché para decírselo. Y yo os lo quiero decir aquí hoy, gracias por el trabajo que habéis hecho. Mirad, en este país, en estos últimos años, se ha hecho más desde la perspectiva de los trabajadores y de las trabajadoras que se había hecho en décadas. Por supuesto, en tan poco tiempo, nunca se había transformado el sistema de relaciones laborales como se ha transformado en nuestro país. Nunca se había conseguido proteger a tantas personas como se ha protegido en este país en los últimos años. De hecho, se han protegido a tantas personas que hay algunos que se han olvidado de que el Papa León XIV ha pasado por España, ha pasado por Madrid hace pocos días, se han olvidado de todo lo que ha dicho, me refiero al presidente de la Conferencia Episcopal, y quiere volver a la caridad. Porque cuando se está planteando que desaparezca el mínimo vital y se está planteando a la vez que las organizaciones católicas que hacen un gran trabajo o de cualquier otro tipo de ideología o laicas que hacen un gran trabajo sustituyan al Estado, lo que se está planteando es que sea caridad y no sean derechos. Y este gobierno lo que ha hecho es justamente convertir todas esas políticas en derechos para los ciudadanos y las ciudadanas, no en obligaciones, en derechos. Esas personas son libres, absolutamente libres de votar a quien les dé la gana, no están cautivos por nadie. Y si lo están, ¿sabéis por qué es? Porque saben que ellos se lo van a quitar si llegan al gobierno, porque no creen en los derechos, porque no creen en la solidaridad, porque creen en la caridad. Y yo no estoy en contra de la caridad, pero yo quiero vivir en un país de derechos, quiero vivir en un país donde los hombres y las mujeres seamos libres, porque la justicia social que nace de los impuestos esté presente en nuestras vidas. Quiero deciros también, creo que lo dije en la asamblea anterior, lo repetiré en esta, la gente os está esperando. Los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país necesitan que el movimiento Sumar, que el conjunto de la izquierda sea capaz, en un momento como el que estamos viviendo, donde hay tantísimo que ganar, de unirse, de darse la mano y de generar una alternativa que barre el paso definitivamente a la derecha y a la ultraderecha en nuestro país. Y por eso yo felicito a estas dos mujeres valientes que hoy dan un paso adelante, porque les queda un trabajo arduo, con toda seguridad, pero absolutamente extraordinario. A cualquier lugar del mundo que vamos, nos felicitan. Tú lo sabes, Yolanda, porque Europa mira a España, porque los Estados Unidos de América, los que nosotros queremos, miran a España, porque, compañeros y compañeras, nos hemos convertido justamente en esa esperanza de que hay que dar la vuelta a la actual situación que tenemos. ¿Y merece la pena? Merece muchísimo la pena. No solo por lo que podemos perder, sino por lo que queda por ganar. Porque lo que tenemos no es suficiente.
porque el reparto de la riqueza en España y en el mundo cada día está más desequilibrado y cada día va a manos de menos. Por eso es trascendental que seamos capaces de darle la vuelta a la situación que algunos piensan que es irreversible. No lo es. Hay una mayoría de hombres y de mujeres en este país que no están dispuestos, que no estamos dispuestas a tirar la toalla. No lo es. Depende de si somos capaces o no de avanzar. Mirad, yo soy de los que en mi sindicato y en los tiempos que he tenido la obligación de dirigir el sindicato o la responsabilidad, siempre he pensado que las organizaciones sindicales tienen que ser organizaciones sindicales no partidarias. Y lo continúo creyendo. Pero también os voy a decir una cosa. Este no es su momento para deshojar la margarita. Este no es su momento para dudas. Este es su momento para hablarles a las trabajadoras y a los trabajadores y decirles qué queremos, cuáles son los cambios que desde las organizaciones sindicales, que desde la mayoría de izquierdas queremos que se protagonicen y sobre todo también qué es lo que no queremos. Desobedientes. Y hoy, querido Pepe, desde la UGT y desde las comisiones obreras, sabemos bien que si hay que desobedecer, lo vamos a hacer. Y por eso queremos acompañaros. Mirad, estamos en una encrucijada de época. Estamos en una encrucijada de época y me vais a permitir que haga alusión a algo que de lo que Yolanda nos habló el otro día también y a lo que hemos contestado lo más fuerte que hemos podido, y son a las palabras de hace pocos días, donde parece que la derecha y la extrema derecha, que vienen a ser lo mismo, no entienden que la clase trabajadora hace mucho tiempo que dejamos de ser solo un medio de producción y no vamos a ir a trabajar enfermos. Y otra cosa, ¿desde cuándo a la derecha le ha importado la política pública? ¿Desde cuándo le ha importado la igualdad? Para que el no nacido, el nasciturus, por favor, que eso lo estudié yo cuando estudiaba Derecho Romano, que ya los romanos se plantearon la capacidad jurídica de quien no era nacido y nacida. Que no nos engañen, que hay que hablar de eso. Y desde luego, cuando pase el mes de agosto, que nos inhabilita casi todos y a todas, menos a quienes estamos aquí, vamos a volver por el aborto libre, gratuito, universal y en la pública. No van a controlar nuestros cuerpos. Las feministas sabemos bien que empiezan por ahí para controlar nuestra vida, nuestro futuro, nuestra capacidad de decidir, nuestra capacidad para decidir si queremos o no ser madres, que tenemos el derecho a decidir si lo queremos ser o no. Pero también si queremos cuidar o no cuidar, nos queda camino, nos queda un pacto estatal por los cuidados decentes, nos queda salarios decentes, nos queda terminar con la brecha salarial que ahoga la vida de las mujeres. Nos queda, Yolanda, y sabemos bien, terminar y modificar el tiempo parcial que está derritiendo la vida laboral de las mujeres. Y nos queda modificar el despido. Nadie, todos
a quienes se nos ha despedido alguna vez sabemos muy bien lo que se sufre, lo que duele, el daño que hace a los trabajadores y a las trabajadoras que se despidan. No se puede indemnizar con los números que tenemos ahora. Hay que indemnizar el dolor de quienes somos despedidos y despedidas de manera improcedente. Y termino. Porque otra cosa no, pero hablar a las sindicalistas y a los sindicalistas, aunque sea a media siesta, nos supone un reto importante. Y termino, claro que sí, apostando por eso que la derecha nos ha usurpado, que es hablar de las familias. Claro que sí, de las familias LGTBI, de las familias migrantes, de las familias monomarentales, de las familias que queramos ser. Por eso, todo el cariño, otra vez, de nuevo, dos mujeres. Otra vez, dos mujeres, Vero y Rosa, Rosa y Vero, que dan un paso al frente por una vida feminista, por una vida internacionalista, por derechos de clase, por un mundo mejor. No podemos fallarles, no podemos dejar el testigo a quienes quieren meternos el cuento de que nuestra gente más joven es más facha. ¡No es verdad! Termino ahora ya sí, con unas palabras muy conocidas por todos y todas, que es, decía Machado, que lo mejor en este país siempre es el pueblo. Fue el pueblo de entonces y va a ser el pueblo de ahora. Así es que yo hago un pacto de amor con Vero y Rosa para desobedecer. ¡Ánimo! Un abrazo y toda la solidaridad en nombre de Movimiento Sumar, todas las víctimas del incendio de Almería, a las personas afectadas por la evacuación. Agradecer también el trabajo de los bomberos y de todas las unidades y fuerzas desplegadas. La crisis climática mata. Las inundaciones y los incendios se arrasan con pueblos, con montes, con vidas. Las olas de calor nos enferman, nos aíslan, nos privan de vivir nuestro verano, nos roban la normalidad. La crisis climática es una amenaza real, es urgente y además sus impactos impactan desproporcionadamente a la clase trabajadora y a las personas más vulnerables. Por eso, compañeros y compañeras, tenemos el deber moral de hacer de la crisis climática el pilar central de nuestro proyecto político. Salir a la ofensiva. No es suficiente defender lo que ya tenemos. Es el momento de ir a por más, de no conformarse y de confrontar claramente con el proyecto reaccionario del Partido Popular y de Vox que traen para nuestro país. Es el momento, como decía Estrella, de transmitir esperanza, de luchar por el bienestar de la clase trabajadora de este país. El señor Feijóo ha dejado muy claro esta semana su proyecto de país. En solo una semana ha dicho que quiere quitar el voto a parte de la ciudadanía, que quiere quitar derechos sexuales y reproductivos a las mujeres y que quiere quitar el derecho a la baja médica a miles de personas trabajadoras. No tienen un proyecto de país. No hay un proyecto de país detrás de eso en la cabeza. Son simplemente profesionales del derrumbe y de la demolición. Y si llegan al gobierno no va a quedar nada. No va a quedar nada. Decidme una sola propuesta constructiva y con sentido que hayan hecho esta legislatura. No la vais a encontrar. Han sido todo ocurrencias y disparates que lo que buscan es llenar el vacío de su propia incompetencia y de una pobreza política que asusta y que da miedo a partes iguales. Y me vais a permitir que me detenga en detalle en el despropósito que vimos el jueves pasado con las reformas de las leyes de discapacidad y dependencia, porque ejemplifican de manera muy clara el no por el no del Partido Popular. El no por el mero hecho
de hacer daño al gobierno, aunque sea a costa del bienestar de las personas. No solo votaron en contra de una ley que es necesaria, de una ley que tiene el consenso de todas las partes implicadas absoluto, sino que es una ley que llega con recursos financieros. Hemos duplicado la inversión en dependencia, 6.200 millones en 2 años. El Partido Popular lleva 3 años pidiendo que el Estado aporte la mitad de la inversión de dependencia. Lo hemos blindado en la ley. ¿Y qué han votado ellos? Que no. Antes muertos que permitir un avance social en este país. Y lo tenemos crudo. El PP han votado en contra, para que os hagáis una idea, de las personas con discapacidad, de que haya más servicios y prestaciones, de mejorar las condiciones laborales de las profesionales del sector. Han votado en contra de las familias que hacen malabares para conciliar los cuidados. Y quien dice familias, dice mujeres. Compañeras, el PP no quiere mejorar los cuidados de este país porque en realidad le parece bien que seamos las mujeres las que reduzcamos la jornada, las que cojamos excedencia y las que cobremos menos por cuidar. El martes tendrán ocasión de rectificar y sumarse a ese amplio consenso, porque tenedlo claro, lo vamos a sacar adelante las leyes que refundan el sistema de cuidados y de apoyo de España. ¿Lo vamos a sacar? ¡Claro que sí! Y no solo eso, es que no vamos a parar ahí. Vamos a sacar también el Real Decreto Legislativo de Vivienda y vamos a sacar la prestación universal por crianza en los presupuestos generales. A la ofensiva siempre, porque los derechos se defienden consiguiendo más derechos. Y sacaremos las leyes. El martes tendremos ley de dependencia y luego vendrá la prórroga de los alquileres y vamos a volver a ganar en 2023, porque eso es lo que vamos a conseguir. ¿Y sabéis por qué estamos pudiendo hacer todo esto? Porque en Movimiento Sumar creemos en las alianzas amplias y diversas. Y gracias a la suma de fuerzas progresistas, en 2023 conseguimos otros 4 años de logros sociales y democráticos para este país. Y este es el tercer mandato de esta Asamblea, explorar todas las posibilidades que nos permitan construir un frente amplio a partir del trabajo conjunto que llevamos haciendo con Comuns, con Más Madrid, con Izquierda Unida, un frente amplio que dé respuesta a la exigencia de la gente de izquierdas, a la gente progresista y a la gente trabajadora que no desea que gobierne PP y Vox. Esa es nuestra responsabilidad. Construir, como digo, un frente amplio que además pueda dialogar, que pueda relacionarse con otros actores, con otras fuerzas hermanas que comparten igualmente este compromiso de pelear hasta el final, de no rendirse y de creernos que es posible. Yo creo que esto ha quedado claro en la Asamblea, que salimos a ganar y que no salimos derrotados. Y es nuestra responsabilidad y desde Movimiento Sumar asumimos con toda la humildad y con todo nuestro empeño contribuir a la causa común de conseguir una mayoría plurinacional y progresista que nos permita seguir ampliando derechos. Compañeras, compañeros, tenemos que dar lo mejor, tenemos que estar a la altura, tenemos que ganar, ni una sola distracción. Y lo vamos a hacer como nos gusta hacerlo. Como nos gusta hacer las cosas, lo vamos a hacer juntas, lo vamos a hacer en equipo y para mí es un placer hacer equipo con Verónica porque es justo lo que necesitamos, encuentro, diálogo y diversidad. Vamos a ello y vamos a ganar.